Abran cámaras, abran las cámaras. Buenas noches, jóvenes. Tercera sesión, seminario de investigación contable. Una asistencia de 12 estudiantes de 17. Bueno, hay dos que están indispuestas. Vamos a dar inicio a la clase. Hoy vamos a analizar la página 21 a la 32 de el módulo. Muy bien. ¿Quién empieza entonces? Buenas noches, no me saludaron. Profe, buenas noches. Yo quiero comenzar porque yo investigué al principio como en los mapas conceptuales. Ya, entonces déjame comparto pantalla. Vale. Dale. Listo. Espérame que yo lo hice en Word, entonces tengo que mirar ambas pantallas. Bueno, dice que espéreme. ¿Usted tiene uno? ¿Lo quiere compartir usted, el suyo? No, es que es la investigación, yo la tengo en Word, entonces por eso necesito mirar ambas cosas. Ya. ¿Listo? Bueno, entonces aquí nos referimos a las fuentes de información, que dice que se obtienen de datos de información y se despliegan dos líneas, que es la fuente primaria y la secundaria. La primaria da recolección de información directamente en el investigador preexperimental, cuasi experimental y experimental. Y la fuente secundaria, recolección de información generada por otro investigador. Allí me habla de documental, histórico y el ex post facto. Eso fue lo que más me llamó la atención porque pues no tengo ni idea qué es eso. Entonces en internet incluso me salió un artículo como de 3 filósofos, pero pues la que más me quedó clara fue esta que dice que en diversas circunstancias lo que el investigador encuentra es todo el proceso causal, es decir, han ocurrido las causas, variables independientes, y su consecuencia, variable dependiente. En este caso solo puede tratar de reconstruir los hechos y sin embargo hay otras situaciones en las que la expresión ex post facto se aplica solo a las variables independientes. Siendo así, el investigador no necesita mirar hacia atrás para reconstruir los hechos, sino que puede mirar hacia adelante. Cuando se trabaja en el primer tipo de situación, todo lo ocurrido antes de que llegue el investigador. Hablamos de diseños ex post facto retrospectivo, mientras que cuando trabajamos en el segundo tipo de esquema, las causas están en marcha, pero todavía no han habido desenlace. Hablamos de diseño prospectivo. Eso es de un filósofo que es León O, de 1997. Incluso me da hasta las páginas. Bueno. Luego se desprende de la primaria, la observación, la entrevista y la encuesta. Y el instrumento de ficha de registro de la información, diario de campo o bitácora, un formulario de cuestionario. Y en la secundaria, las técnicas de recolección, que es la hermenéutica, que es algo que usted nos nombró mucho, que sin embargo yo aquí lo busqué, que dice que se refiere al arte de interpretar textos, bien sean de carácter sagrado, filosófico o literario. Asimismo, a través de la hermenéutica, se pretende encontrar el verdadero significado de las palabras, tanto escritas como verbales. Tiene sus orígenes en la antigüedad, como diversos pensadores se concentraron en la tarea de interpretar los textos o escrituras sagradas, a fin de diferenciar la verdad de lo espiritual y esclarecer aquello que resulta ambiguo o poco claro. Y ya, pues lo final que hice ficha de registro de información, ficha de registro de información, que es el único que maneja la fuente secundaria. Listo, ya hablo más adelante. Ok, muy bueno el aporte. ¿Quién quiere aportar algo más? Yo, profe, Alejandra Moreno. Acerca de lo que explicó la compañera ahora, quiero dar un concepto de qué es preexperimental y cuasi experimental. Hola, profe, buenas noches. Qué pena la hora, sino que no me podía conectar. Ya, listo. Dice que preexperimental... Perdón, Jaime, ¿usted está en todas las sesiones? Sí, señor. Listo. Sigue, perdón, dale. Bueno, preexperimental se analiza una sola variable y prácticamente no existe ningún tipo de control. No existe la manipulación de la variable independiente ni se utiliza un grupo control. Los preexperimentos se llaman así porque su grupo de control es mínimo al compararse con un diseño experimental real. Generalmente es útil como un primer acercamiento al problema de investigación en la realidad. Y encontré concepto de cuasi experimental.
Los diseños cuasi experimentales, principalmente instrumentos de trabajo dentro del ámbito aplicado, son esquemas de investigación no aleatorios. Dado la no aleatorización, no es posible establecer de forma exacta la equivalencia inicial de los grupos, como ocurre en los diseños experimentales. Se consideran los cuasi experimentos como una alternativa a los experimentos de asignación aleatoria, en aquellas situaciones sociales donde se carece de pleno control experimental. También, profe, por acá tengo diferencia entre la información primaria y la secundaria. Entonces voy a iniciar con la información primaria. Se obtiene mediante el contacto directo con el objeto de estudio. La información es prácticamente inexistente. El investigador debe construirla por sí mismo. La información primaria. El investigador diseña sus propios instrumentos de recolección de información. El investigador también tiene un mayor control sobre los errores de la recolección de los datos. Y las diferencias con la información secundaria se obtiene mediante el contacto indirecto con el objeto de estudio. La información ya existe de antemano, ha sido construida o recolectada por otros. El investigador utiliza información recolectada con técnicas de instrumentos diseñados por otros investigadores. Listo, profesor, mi aporte por el momento. Muy bien. A ver, ¿quién me tiene algo, en otras palabras, la diferencia entre fuente primaria y fuente secundaria? No, profe, yo encontré una fuente terciaria. Dale. Dice que las fuentes terciarias son las menos frecuentes, es un tipo de recursos que contiene información sobre fuentes primarias y secundarias, teniendo como única función remitirlas. Este tipo de fuentes de información cumple las funciones de compilar, organizar, recoger y depurar las fuentes primarias y secundarias. Las fuentes terciarias son catálogos, directorios, bibliografías, artículos sobre encuestas, etc. Suelen encontrarse en libros de texto y enciclopedias. Pues yo encontré algo que dice que la fuente primaria contiene la información nueva e intelectual, mientras que las fuentes secundarias provienen de fuentes primarias, se apoyan. La secundaria se apoya de la primaria. Tiene su validez partiendo de la fuente primaria, mientras que la fuente primaria tiene su validez en la forma en que se obtiene la información y el cómo se reconstruye la misma. Esa es la diferencia, profe. Ajá. Entonces, ustedes cuando van a empezar su investigación, la fuente primaria, ¿cuál sería y cuál sería la fuente secundaria? Profe, Diga. yo creería que la fuente primaria sería una encuesta y una fuente secundaria puede ser un dato histórico sobre lo que nosotros estemos investigando. Ajá. ¿Sí? Claro. Sí. O sea, la fuente primaria es cuando usted voy a la fuente. Entonces, yo empiezo a hacer las técnicas de recolección. Puedo ir a la observación, a la entrevista o a la encuesta. ¿Sí? Pues, Dígame. una fuente primaria también podría ser la formulación del problema para pues empezar a desarrollar el proyecto. No, a ver, la formulación, es que aquí es donde viene radica el problema, ¿no? Saber formular cuál es el problema para poder ir a la fuente primaria. O sea, dependiendo de la pregunta problema, usted va a la fuente primaria. Por ejemplo, si yo quiero investigar sobre el impacto del impuesto a la equidad CREE, ¿cuál sería la fuente primaria? La gente de la DIAN, ¿cierto? ¿Y cuáles serían las secundarias? Pues todo lo que ha salido, los documentos que han salido acerca del impuesto a la equidad CREE, que ya no existe inclusive. Por ejemplo, ¿ya? Entonces, la pregunta problema es la que te va a dar pauta para ir a ver cuál es la fuente primaria. Por ejemplo, si yo tengo una pregunta problema, puede ser, saliéndome del contexto del seminario de investigación contable, yo puedo decir, ¿cómo, o sea, la evolución del PAN, el horno, los hornos que antes eran de barro, después pasaron a gas y ahora están tecnología de punta? ¿Cuál sería la fuente primaria? Pues ir a los panaderos, a las entrevistas, a las encuestas, a decirles, venga, porque es que la pregunta problema fue, ¿cuál fue la evolución
o cuál es el impacto que tiene la nueva tecnología sobre el pan de hoy día, ¿no? Entonces, la primera sería el panadero. O sea, estoy dando un ejemplo muy coloquial, muy sencillo. Entonces, la pregunta, problema, es la que te va a dar la pauta de a dónde vas a investigar como fuente primaria. Pero la fuente primaria con la secundaria se complementan. Y ahora ya que me salió, Andrea, con la terciaria, que serían ya como la parte de la bibliográfica, que pues es que la terciaria y la secundaria pues como muy parecida, ¿no? ¿Qué me dice Emily? Emily, que está pidiendo la palabra. Pues aquí yo investigué sobre la tercera y dice que se trata de aquella que recopila y comenta la fuente primaria y secundaria, siendo así una lectura mixta de testimonios e interpretaciones, como por ejemplo, atendiendo el caso del accidente, una fuente terciaria al respecto sería el archivo policial completo, en el que figuran fotos, testimonios, informes policiales elaborados a partir de estos últimos. ¿Y cuál sería la fuente primaria allí en el caso del accidente? En el caso del accidente. Te puso el ejemplo, ¿no? Un accidente de tránsito. ¿Cuál sería la fuente primaria? Creo que la versión de los accidentados, ¿no? Perfecto. Los implicados en el accidente. La secundaria. Los testigos. No, porque los testigos vienen a ser primaria. Si alguien vio, entonces la secundaria sería que lo que publicó la prensa, ¿no? Los documentos, como los datos. ¿Los libros podrían ser? ¿Los qué? ¿Los libros? ¿Los libros de un accidente? ¿Ya tan rápido hicieron el libro? No, es Yo como... me sé la canción de Alcia Costa, ¿por qué se fue y por qué murió? Hice una canción, ¿no? Pero entonces, ¿cuál sería el secundario? Pues la publicación, la fuente secundaria. Y entonces ya la terciaria, lo que dice Emily, la notificación, el informe policial, ¿cierto? Sí, el informe en sí. Bueno, pero ahora te digo, pero entonces mira lo que dice el mapa conceptual, dice, investigación documental, histórica, es post facto. Es post facto. Elaya, ¿me explicas esto? ¿Es post facto? Señor. Elaya. Señor. Que te llamó la atención que era es post facto. Sí, señor. ¿Qué dice? Que es lo que el investigador encuentra en todo proceso causal, es decir, que han ocurrido las causas, variables independientes y su consecuencia variable dependiente. Y solo trata de reconstruir los hechos. O sea, lo que más decía era que no tengo que fijarme o basarme en lo que pasó anteriormente, sino que yo sobre lo que ya conozco, lo que ya aconteció, ya puedo sacar mi conclusión de ahí hacia adelante. No tengo que estar como recolectando información del pasado. Como algo forense, ¿no? Una investigación basado en algo, pero no quedarse allí en lo que está leyendo, sino agregarle algo más, ¿no? Y entonces también utiliza técnicas de recolección como en la hermenéutica, o sea, la interpretación que se le da a esa parte documental o histórica, cuyo instrumento da una ficha de registro de información. Bueno, este mapa conceptual yo creo que está muy interesante, porque aquí prácticamente donde usted tiene cómo empezar a investigar su tema de investigación, valga la redundancia, ¿no? Identificar cuál puede ser la fuente primaria, cuál puede ser la fuente secundaria, y pues si usted quiere agregar la terciaria, pues la agregan. ¿Listo? El objetivo general es establecer la diferencia entre una información primaria y una secundaria.
Específico, identificar las técnicas para el registro de la información primaria y secundaria, describir las características de las diferentes técnicas de recolección de información, analizar la validez y confiabilidad de cada una de las técnicas de recolección de información, adquirir criterios para la elección de la fuente de recolección de datos en una investigación. Entonces, vamos a mirar fuentes de investigación. Pues aquí, pues prácticamente, y da unos ejemplos, entonces por favor, lea Andrea, fuente de información. Fuente de información. El investigador determina sus variables o recoge sus datos. ¿Dónde estás? En la 2.3. Espérame, profe. Espérame que estoy muy abajo. Ya. 2.3.1.2. 1.2.1. Ya, listo. Fuente de información. Hago énfasis en no confundir estos términos. Información primaria e información secundaria. Con la clasificación que se hace de las fuentes documentales que permiten revisar las teorías de la temática elegida para la investigación, las cuales son clasificadas como primarias, secundarias o terciarias, dependiendo de las etapas de la intervención que tengan los analistas. Por ejemplo, una fuente documental primaria es una publicación original de resultados de investigación en la cual el autor obtiene resultados de primera mano. Sin embargo, puede suceder que un autor compile a su vez información de varios autores y redacte un manuscrito en el cual pueda hacer aportes desde su particular análisis a lo que se denominará fuente documental secundaria. Y si dicha información se compila en resúmenes, diccionarios o catálogos de biblioteca, podríamos hablar de una fuente documental terciaria. ¿Digo? Bueno, aquí en el módulo habla de la terciaria, lo que decía Rosaura. Bueno, fuentes de información primaria. Entonces, para que vamos, para no leer lo del módulo, ¿quién investigó sobre eso, pero más a fondo? Mire que aquí hay un ejemplo de este proceso. Dice, observar la manera a cómo un individuo disfruta la naturaleza, medir en un deportista cuánto se demora en correr los 100 metros, dialogar con un anciano sobre sus experiencias de vida, pedir opinión a un grupo de académicos acerca del nivel de la investigación científica en Colombia. El hecho de que la información sea tomada directamente por el investigador o analista hace que pueda haber mayor control sobre los aspectos que pueden mermar la confiabilidad de los datos. Es decir, evita errores en la recolección de estos, como por ejemplo la mala interpretación de una opinión por parte del sujeto entrevistado o encuestado. Entonces lo que está diciendo allí es cuando usted está haciendo, usted como investigador, no se está basando en textos ni en documentos, sino que usted está yendo a la fuente y está haciendo las preguntas usted directamente, o la encuesta o la entrevista, o sea que usted está cogiendo una información primaria. Cuando usted no tiene esos recursos de cómo llegar, por ejemplo, en el crédito, creo que difícilmente uno puede tener acceso a los de la DIAN, pero entonces usted lo que va a recoger es por información de documentos. Entonces se va a documentar, entonces su investigación se va a basar sobre una fuente secundaria, no tanto con la primaria, que es donde te da más seguridad de lo que estás haciendo, ¿no? Dice que la fuente primaria es utilizada por estudios que utilizan métodos pre-experimentales, cuasi experimentales o experimentales, combinando los enfoques cualitativo y cuantitativo. Bueno, pero ojo que estoy hablando yo, entonces solamente han hablado aquí 2 personas, 3 personas. Sigan. Profe, yo tengo algo o sea, algo como más específico acerca de las fuentes primarias. Dale.
Dice que las fuentes primarias contienen información original que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. Estas son producto de una investigación o de una actividad eminentemente creativa. Estas fuentes componen la colección básica de la biblioteca y pueden encontrarse en formato tradicional impreso, como los libros y las publicaciones seriadas. Algo de las fuentes secundarias es que contienen información primaria sintetizada y reorganizada. Están especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o sus contenidos. Componen la colección de referencia de la biblioteca y facilitan el control y el acceso a las fuentes primarias. Pero algo que yo leí acerca de esto y me causó pues curiosidad fue que dicen que dependiendo el problema que uno tenga planteado, las fuentes secundarias no son tan confiables para el momento de uno obtener el resultado. Entonces, es por eso que se debe establecer, sí, se debe establecer muy bien qué es lo que vamos a investigar para así mismo saber cuál es la fuente que debemos utilizar o la que más está adecuada para la solución de nuestro problema. Exacto, o sea, donde usted tenga más acceso a la fuente primaria, te va a dar más seguridad para tu investigación. Perfecto. Dime, Stephanie Ceballos. Profe, yo tengo las características. Profe, ¿Quién habla allí? ¿yo? Emily. ¿Cuál? No, de Stephanie Ceballos sigue Emily. Dale, Tengo dale, algunas Ceballos. fuentes primarias. Los documentos originales son un tipo de fuente primaria, los trabajos creativos, los artefactos, diarios, novelas, prendas, instrumentos musicales, minutas, artes visual, ropa, entrevistas, poesía, apuntes de investigación, noticias, fotografías, autobiografías, cartas y discursos. En la investigación cuasi experimental, es una investigación experimental empírico que se utiliza para determinar sobre todo variables sociales. Se lo considera como no científico y poco fiable, en general debido a que la asignación de grupos no es aleatoria. Esto hace que muchas veces el investigador no tenga control sobre tratamientos que hacen los grupos sobre distintos temas. Las ventajas es que este tipo de estudio se puede utilizar para casos de estudios individuales, ya que ayudan a reforzar la conclusión que se haya llegado de un estudio de caso, llegando a un análisis estadístico más profundo. Por otro lado, son grupos de comparación porque no se tiene control sobre ellos, lo que hace que el investigador tenga que tener una subjetividad mayor que en los casos que sí puede ejercer sobre el control. Muy bien, Stephanie, exactamente, así es. Dale, Emily. Sí, siga, Stephanie. Al no realizar grupos al azar o aleatorios, se corre el riesgo de que no sean fehacientes las conclusiones alcanzadas, sobre todo porque no se tienen en cuenta factores externos que puedan haber inducido a una respuesta o reglas preexistentes en el grupo a analizar. El no tener un control sobre estos rasgos anteriores al estudio le deja poco margen al investigador para saber si el resultado podría haber sido distinto al obtenido o no. Muy bien. Dale, Emily, ¿qué iba a decir? Sí, profe, las características de la fuente primaria. Dice que la primera, que son originales porque no han sido evaluadas ni interpretadas por nadie, solamente por parte de su autor, como por ejemplo en la actividad creativa puede ser un poema o una obra de teatro, o por investigación como un artículo científico. También dice que pueden encontrarse en distintos formatos que se pueden hallar en biblioteca, lo que implica que fueron publicadas en el formato tradicional impreso como revistas o libros,
pero también se encuentran en formatos especiales como discos compactos, grabadoras o testimonios orales. Incluso las pinturas de los murales, como los frescos de Pompeya, se pueden considerar como fuentes primarias. Y Bueno, también habla ¿y por sobre qué la los evidencia frescos de directa. Pompeya se pueden tomar como fuente primaria? Porque Sí, está ahí mismo, señora. ¿no? Sí, señor. Ajá. Esas son las características. Muy bien. También- Esta es tu segunda intervención, ¿no, Emily? Llevas 2 intervenciones, ¿no? Sí, señor. También hablan sobre las evidencias directas para una investigación, que son originales estas fuentes porque sirven como documentación directa para los investigadores. Esto sucede porque cuenta con la perspectiva oficial del autor y no están sujetas a interpretaciones ajenas. Por esta razón suelen ser más buscadas que las fuentes secundarias. Sin embargo, ambas son necesarias para el desarrollo de cualquier trabajo. En otras palabras, las fuentes primarias nos ofrecen información directa, en cambio las secundarias están compuestas por información indirecta. Eso es todo, profe. Correcto. Baje la mano, Ceballos, baje la mano, Emily. Sigue entonces Aníbal Lozada. ¿O Stephanie va a hablar algo más? Ah, no. Aníbal Lozada, diga. Pues ahora que hablen Yo, de profe. no sé. Aló, ¿me escuchas? Dale, Aníbal. Bueno, te voy a hablar de fuentes de la información primaria y secundaria. Fuente primaria hace referencia a la institución pública o privada o persona que recogió primero los datos y produjo la estadística. Esto aplica para datos que se encuentran de manera impresa, sitios web, entre otros. Mientras que fuentes secundarias se refiere a cuando una institución, empresa o persona utiliza para su estudio datos estadísticos no recogidos por ella, sino provenientes de una fuente primaria y luego las publica o difunde. Esas nuevas publicaciones serán una fuente secundaria. Cuando nos encontramos realizando una investigación, es importante conocer la diferencia entre estos dos tipos de fuentes, ya que este aspecto debe ser definido de manera clara en el marco metodológico de estudio. El uso de fuentes confiables. Cuando consultamos diversas fuentes para la realización de nuestra investigación, debemos de estar seguros de que éstas sean realmente confiables y seguras. Vivimos en un mundo plagado de información, pero no toda la información que circula a gran velocidad es correcta o confiable. Dentro del contexto actual, es primordial aprender a identificar cuáles datos son verdaderos y cuáles no lo son. Conocer bien la fuente de información a la que estamos recurriendo es lo que nos permite estar seguros del tipo de información que estamos recibiendo. Fuente primaria o secundaria. Según plantea Gómez, los datos de fuente primaria son en general más confiables que los provenientes de una secundaria. Para apoyar este argumento, el autor plantea varios aspectos. La fuente secundaria puede contener errores de transcripción ocurridos al tomarse la información de la fuente primaria. La fuente primaria por lo general incluye definición de los términos o unidades usadas en el estudio original que pueden no ser utilizadas adecuadamente por las personas que lo consultan. La fuente primaria por lo general incluye una copia de cuestionario que se aplica o una descripción del procedimiento utilizando para seleccionar la muestra y recolectar los datos. Una fuente primaria ofrece más detalle, mientras que una fuente secundaria puede omitir parte de la información o combina categorías en grupos para simplificar más la publicación. Eso lo saqué del señor Gómez, que también en este módulo lo nombran, ¿no? Sí. Ve, Aníbal, para que usted le quite esa cámara, dele F10 y verá que le quita la cámara, que aparece que es sin cámara. Dele a su computador, dele F10 y verá que le quita. Dale, Leti Pico. Baje la mano, Aníbal. Hola, ¿me escucha? Sí. Es que he tenido problemas con el micrófono. Bueno, para complementar de lo que han dicho mis compañeros sobre la información secundaria, pues se entiende que esta es una información ya que viene organizada, elaborada, y pues que en esta se pueden sacar diferentes conclusiones y expectativas. Con respecto a la información secundaria, se tiene que, cuando se tiene poco tiempo para la elaboración y cuando se tienen pocos recursos, pues esta ayuda en la ejecución de la investigación o solución del problema. Dice que esta fuente secundaria agiliza el proceso de recolección de datos. Como se dice, pues disminuye los costos de investigación cuando se tienen pocos recursos, pero pues la información no puede ser de todo confiable como lo decíamos anteriormente. Eso se puede sacar de revistas, de libros, ¿sí? De resúmenes que se encuentran ya sea en las páginas web
o en revistas. Bueno, ahí en el módulo están viendo cuándo, más o menos lo que está diciendo Lady Pico, cuándo decide el investigador tomar sus datos de fuente primaria o de fuente secundaria, y dan varios datos, ¿no? Un dato que dice cuando se tiene poco tiempo, lo dijo ahorita Lady, poco tiempo y escasos recursos económicos para el desarrollo de la etapa de ejecución de la propuesta de investigación, se elige la fuente secundaria. Pues, a ver, si yo quiero hacer una investigación de los, ahorita, con esa minga que está dando, por los motivos a los cuales pues me tocaría irme a Silvia Cauca y tocaría desplazarme o hospedarme. Entonces, creo que ahí es donde se puede dar el caso de que no puedo tomar una fuente primaria, sino que me remito a una secundaria. O dice, cuando recoger el dato de una fuente primaria puede ocasionar un daño a terceros, entonces se recurre, a fuentes secundarias. O cuando se debe esperar largo tiempo para que un evento que se espera vaya a suceda realmente, se elige la fuente secundaria. Ejemplo, la actividad volcánica de una zona del planeta o una enfermedad que tiene largo tiempo para manifestarse, como el VIH, o ahorita con la pandemia, la famosa vacuna, que no se sabe qué efectos secundarios pueda tener. Entonces, mire cómo se puede demorar una fuente primaria para llegar a un término de investigación sobre las vacunas, sobre la pandemia. O cuando se tiene muchos datos de diferentes procesos de investigación en la misma línea, pero se han utilizado diferentes metodologías, se requiere realizar un proceso de discusión profunda de lo que ya existe, revisiones documentales. Bueno, ahí es donde usted ya escoge, según su investigación, lo que decía Jaime, según su pregunta problema, a dónde va a recurrir y mira a ver si puede llegar a esa fuente primaria. Profe, pues yo tengo también que es que fuente de información confiables. Dice que la confiabilidad de las fuentes de información proviene de un manejo responsable de la misma. Dice también que la fuente de información confiable son aquellas que indican claramente cuáles son sus propias fuentes, en la medida de sus fuentes a la vez sean fuentes confiables, mayor sea la credibilidad acumulada. También aplica razonamientos e interpretaciones compresivas, es decir, expone sus ideas de manera clara, transparente, frontal, sin ocultar información, sino en conclusiones disparadas. Evitar el plagio de la repetición. El manejo responsable de la información pasa por no repetir a ciegas lo que otros dicen ni robarle la información que terceros han rescatado, sino que aborda de manera seria y pautativa el tema de interés. También dice maneja distintas perspectivas. Las elecciones de las fuentes pueden revelar un sesgo en cualquier investigación, por lo que siempre se estima responsable, abarca la mayor cantidad posible de puntos de vista, incluso cuando sea contradictorios, un texto responsable no tiene nada que ocultar. Y por último está legitimado por terceros. En la medida en que una fuente sea considerada confiable por una gran cantidad de investigadores serios, será más probable que sea confiable, pues es difícil engañar al criterio de cientos de profesionales. Muy bien, Rosaura. Lady Pico, ¿va a agregar algo antes de darle la palabra a Laia? No, profe, más adelante, mira, en otro punto. Entonces va de la mano. Sigue, Laia. Profe, en la página que sigue hay una parte que dice que las técnicas de registro de información, y pues yo las busqué en internet también como para complementarlas, pero a mí me salieron unas muy diferentes, entonces para ver si las puedo leer. Esperemos entonces, que yo quiero. ¿Quién hizo este ejercicio de autoevaluación? Dice, para evaluar la variación en las ventas de pólvora en la época de Navidad en Colombia, a lo largo del siglo XXI, responda. ¿Cuál será la fuente de información más adecuada para cumplir este objetivo? Miren que estamos tomando el mismo ejemplo de la pólvora. Y segundo, el evento a medir es un hecho histórico, o por el contrario, es un hecho por ocurrir. ¿Esto de qué manera influye en la selección de la fuente de información o en la certeza del resultado? ¿Quién hizo ese ejercicio?
Profe, Diga. a ver, en cuanto a ese ejercicio, pues yo creería que la fuente, porque estamos hablando de lo ocurrido del siglo XXI, entonces debería ser secundaria porque debemos apoyarnos en estadísticas de los años anteriores. ¿Sí? No sé, ahí está diciendo la primera pregunta es ¿cuál será la fuente de información más adecuada para cumplir con este objetivo? Estamos mirando es la venta en las ventas de la pólvora. ¿Usted cree que usted no puede ir a una fuente primaria allí? Hola. Profe, pues yo creería que no, pues desde mi punto de vista creería que no, porque digamos, a menos de que uno esté dentro de ese comercio o maneje como tal un negocio así, es muy complicado saberlo. Yo creo que, como decía la compañera, uno se debe fijar en estadísticas para saber cuál fue la variación. No, a ver, ahí donde uno, ahí, a ver, muy bien, y bueno que pase esto. Mire, ¿qué dice Jaime? Pues yo creería que la fuente de información más adecuada ahí serían ir a revisar la contabilidad de las ventas de los años, de todo el año. No solamente, a ver, Jaime, no solamente ir a revisar la contabilidad, porque yo no soy revisor fiscal de esa empresa. Solamente con el simple y hecho de irme a una polvorería, esa sería la fuente primaria, a investigar cómo en alrededor de puedo tomar un lapso de unos 10 años, cómo han sido las ventas. O sea que sí puedo ir a una fuente primaria. Sí. Pues, profe, uno sí puede ir a una polvorería, pero es que no sería una polvorería porque ya estamos hablando de Colombia. Que estuviéramos hablando de Palmira o solo de Cali, pues entonces ahí uno se tomaría el trabajo de visitar las polvorerías de la ciudad. Pero ¿cómo hago yo para saber el margen que maneja de ventas? No es el mismo margen que manejan, por ejemplo, en Pasto al que manejan en Medellín. Sí, en diciembre, porque no son las mismas costumbres que ellos manejan. Entonces, según mi concepto, pues no sé si estoy errada, yo diría que ahí no aplicaría, o sea, en el caso que sea de Colombia, pero si ya lo tomáramos como o en un departamento o en una ciudad como tal, ahí sí usaría yo una fuente primaria. No sé si me corrige, profe. A ver, Incluso, profe, yo tengo otro punto de vista. Perdón. Andrea, no es que esté equivocada, no. Ninguno va a ser equivocado. Porque usted puede hacer su investigación y acá lo dijeron. Aleatoriamente yo podría tomar unos ciertos puntos de enfoque. Usted lo puede hacer secundario, pero yo le pregunto, si Andrea Herrera va a hacer la investigación sobre esa pregunta, pero no va a ir a la fuente primaria porque dice que no, es que Colombia es muy grande y las polvorerías en Colombia son muchas, no sé, yo no sé cuántas, es más, yo no sé cuántas polvorerías hay en Colombia. Entonces puede haber una polvorería a nivel nacional que hace el recorrido por todas las ferias y todos los diciembre, bueno, etcétera. O pueden haber por sectores. Pero entonces, si Andrea en su investigación se limita a decir, no, pero es que si yo lo hago solamente voy a tomar el sector del departamento del Valle del Cauca. Entonces está sesgándolo a ese nicho nada más. Entonces, y resulta que el área dice, no, yo sí lo voy a hacer y voy a la fuente primaria, ahí donde viene la plata, los recursos para viajar, voy para Medellín, voy para Bogotá. Bueno, habría que mirar en la base de datos de las polvorerías que existían en Colombia. Entonces, ¿cuál de las dos investigaciones tendría como más certeza? ¿La que está haciendo Laia, donde está yendo la fuente primaria, o la que está haciendo Andrea Herrera, que también es válida, no es cierto que no es válida, sino que ¿cuál tendría más credibilidad? Pues la fuente primaria. Exactamente. La fuente primaria. Correcto. Entonces, eso es lo que yo quiero que usted en su trabajo va a ser más certero si en lo posible ustedes van a coger fuentes primarias. No queriendo decir porque la secundaria no esté, porque la secundaria, como ustedes mismos lo están diciendo, puede tomarse como la interpretación del autor cuando usted se vaya por un documento. Mientras que en la primaria, usted o hace la entrevista o hace la encuesta. Entonces yo voy y hago la entrevista. O hago una encuesta a esas polvorerías
Entonces, ellos me van a dar el dato, sin necesidad yo me meterme en la contabilidad de ellos. Solamente estoy preguntando cómo han sido las ventas durante este siglo. ¿Sí? Entonces, mire que si voy a la fuente, listo. Ahora, si no voy a la fuente, entonces voy a los documentos, pues también me van a arrojar una información, pero es más creíble la que fue a la fuente primaria que a la fuente secundaria. No queriendo decir que la secundaria puede quedar mal, o a lo mejor en la secundaria se encontró todos los datos, se gastó menos dinero y todo lo que se encontró en documentos y se evitó el viaje, puede ir a toda parte, ¿no? Ahí, bueno, eso es lo que yo quiero que ustedes interpreten. Su investigación no se limite a decir no. Si aquí está claro, evaluó la variación en las ventas en Colombia en Navidad, y están hablando de la época de Navidad. Ni siquiera está hablando de la época de feria ni nada, Navidad. Entonces, bueno, en Navidad todo el mundo hace su gasto. Habría que ir a la fuente primaria antes de ir al alcalde de Palmira, a quien que hace esa polvorería, a quien se la contrata y ese le da engancho para otro, y ahí empieza una investigación. Y el evento a medir es un hecho histórico, o por el contrario es un hecho por ocurrir. Ya ahí sí es un hecho histórico, ¿verdad? Porque estamos hablando de la época de Navidad. Entonces el evento a medir es un hecho histórico, o por el contrario es un hecho por ocurrir. Ahí está claro que es histórico, ¿cierto que sí? Sí, profe. ¿Y esto de qué manera influye en la selección de la fuente de información o en la certeza del resultado? Mucho, porque yo voy a la fuente, yo voy donde el señor que está viviendo esa merma de pólvora, bueno, y por las campañas que hay, me imagino que son mermas por eso, ¿no? Por las campañas y por la cuestión de que da cárcel, donde un hijo de uno se quema. Anteriormente en mi época, la pólvora la vendían a diestra y siniestra sin ningún control. Igual acá también la pueden vender, pero hay unas connotaciones, entonces por eso yo creo ha mermado. O a lo mejor ni ha mermado, porque es que ya se contratan grandes empresas para hacer esa pirotecnia. América, Cali, cuando juega fútbol, cuando salen los equipos, es una plata que se gasta, ¿no? Importante. Entonces, no solamente en Navidad, bueno, ahí, pero aquí el ejemplo estamos tomando desde Navidad. En Navidad donde más se ve y donde más se ven quemados, entonces ahí se ha influenciado mucho. Igualmente, usted puede hablar del cigarrillo. El cigarrillo, la publicidad que le están haciendo en contra del cigarrillo también ha mermado mucho las ventas. Me imagino, yo ahora veo menos gente fumar. Es más, yo ya veo una persona fumando y se me hace raro. Anteriormente todo el mundo fumaba, hasta yo fumé. ¿Sí o no? Entonces, el cigarrillo con tanta campaña que es perjudicial para la salud, que tal cosa, que ya en el sitio cerrado no se puede fumar, ha mermado, y que ya no se puede vender minudiado, sino por cajetillas, bueno, etcétera. Eso ha mermado también. Bueno, esa sería otra investigación. Entonces, quedó claro ese ejercicio de autoevaluación, ¿no? Ahora sí, Andrea, ¿le quedó claro? No diga. Si digamos, por ejemplo, listo, yo tomo que todas las fuentes de información primarias porque voy a los sitios exactamente, pero digamos que como dice allí que en Colombia, yo hago toda la investigación, pero digamos hago las variables y cómo fue cada uno de los movimientos, digamos que de eso yo saco una información resumen. ¿Seguiría siendo fuente de información primaria o al yo modificarla ya cambia? Es primaria porque usted fue a la fuente primaria, pero si toma el documento suyo, otra persona, la persona está tomando ya lo suyo se vuelve secundario, pero para la persona que está investigando, ¿sí? Ve, Laia hizo esa investigación, yo voy a mirar, cuando ya lo documente, voy a mirar lo de ella. Entonces, yo estoy tomando la fuente de Laia, para mí sería secundario. Ah, ok, pero entonces para mí como tal sí sigue siendo primario, porque esa fue mi... Claro, porque usted fue a la fuente, para usted es primaria, pero si yo tomo tu información para hacer el mío, entonces yo estoy pasándome que una fuente ¿qué? Secundaria, porque es usted lo que fue. Así usted ha ido a la fuente primaria, pero yo me estoy pasando de su interpretación, lo que usted está diciendo. Pero ella se apoyó mediante otra cosa. ¿Cómo? Es tomar apoyo de otro documento. Claro, es que los secundarios no es malo. Yo no he dicho que los secundarios es malo. Es más, puede haber una investigación muy buena y usted, yo creo que en la parte contable, ustedes van a tener que recurrir a la parte secundaria, porque fuente primaria difícilmente lo van a encontrar. A menos que preparen una entrevista a un contador para ustedes desarrollar su investigación. Ahora, no sé ustedes qué temas de investigación han escogido. ¿Ya? Entonces,
si usted va a utilizar una herramienta a un contador y a hacer una entrevista, una encuesta al contador, ya está cogiendo una fuente primaria. Pero si no encuentran el contador ni nada, usted va a recurrir a una secundaria, que no quiere decir que va a ser mala, sino que hay documentos que son buenos, pero no deja de ser fuente secundaria. ¿Me entiende? Sí, Es profe, más, yo tengo una pregunta, saliéndome un poquito de lo que estás hablando de este tema. El trabajo de investigación es en grupo, es una sola persona, ¿cómo se va a manejar? no, pues son con 18 y uno lo pone el día 2. Yo creo, a ver, es que déjame, yo me acuerdo, yo como fue que les dije en el semestre pasado, tuve un grupo de seminario de investigación, no sé si los dije que me hicieran algo contable o les di libertad que hicieran cualquier investigación. A ver, esto es como cuando, estas materias, era cuando uno, para graduarse, le pedían un trabajo final. A ustedes ya no le están pidiendo trabajo final, pero el día de mañana que usted haga un doctorado o una maestría, sí tienen que hacer tesis. A ver, cuando usted se va a graduar en pregrado, se llama trabajo de grado. Y la modalidad que tiene la Universidad Remington es con un diplomado, y varias universidades lo tienen así, un diplomado y listo. Anteriormente, para uno le tocaba, y en la Remington también tenía esa modalidad, uno escogía de un trabajo de grado o una monografía. Entonces, estos temas a usted van a servir cuando usted haga una especialización o una maestría, ahí se llaman tesis. Usted debe saber cómo formular una pregunta, problema y darle solución. Entonces, por eso lo bueno de esta materia, para que usted sepa investigar. Entonces, déjeme, yo miro al semestre pasado qué tema fue que les puse a ellos a investigar. Yo en un principio que un tema contable, pero me decían que era muy difícil encontrar temas contables. Y eso que ustedes metan al conciencias y hay investigación. ¿Usted cree que la contabilidad ambiental salió fruto de una investigación? Entonces, déjeme yo, la contabilidad forense, yo les digo dentro de 8 días cómo vamos a hacer el trabajo final. Si lo sesgo hacia una parte contable o doy libertad, el hecho es que me aplique pues todas estas cosas que estamos viendo. ¿Listo? Y Bueno, lo vamos a profe. Listo, profe. Bueno, yo estoy hablando mucho hoy y se trata de que ustedes son los que hablen. Jennifer Osorio no habla hoy. Karen Hill, dale. Profe, yo quiero hablar sobre los instrumentos para la recolección de información primaria. Perdón. Bueno, dale, está bien. Donde tenemos la observación, la entrevista y la encuesta. Bueno, Está en el mapa conceptual, no, aquí está, lo vea. Sí. La entrevista. Un acto de interacción personal, espontánea o individuo, libre o forzado entre dos personas, entrevistador y entrevistado, entre las cuales se efectúa un intercambio de comunicación cruzada a través de la cual el entrevistador transmite interés, motivación y confianza. El entrevistado devuelve a cambio información personal en forma de descripción, interpretación o evaluación. ¿Cómo formular las preguntas? Hay entrevistas estructuradas donde la formulación de las preguntas tendrá un carácter más metódico. La entrevista no estructurada, las preguntas serán planteadas dentro del contexto general de una conversación. Tipos de entrevista. Está la entrevista estandarizada o estructurada, la entrevista no estandarizada, la entrevista centrada o focalizada, la entrevista menos estandarizada. Adaptando y contemplando las reglas del manual para encuestadores del Suber Research, pueden hacerse las siguientes recomendaciones en lo que se refiere al modo de formular las preguntas. Por ejemplo, usar el cuestionario de manera informal. Las preguntas deben ser formuladas exactamente como las
como están redactadas en el cuestionario. Las preguntas deben ser formuladas en el mismo orden en que están presentadas en el formulario, dar a la persona entrevistada el tiempo suficiente para pensar en sus respuestas, no dar por respondida una pregunta con respuestas que se derivan de otras. Le voy a hablar sobre la encuesta. Es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población o instituciones con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos. Para ser un diseñador y analista de encuestas hay que saber relacionar los principios metodológicos generales de su construcción con el contexto particular en el que se desarrolla la encuesta. Hay que tener en cuenta el origen histórico de la técnica de la encuesta. La observación. Según Abraham Kaplan, es la búsqueda deliberada, llevada con cuidado y premeditación, en contraste con las percepciones causales y en gran parte pasivas de la vida cotidiana. La observación puede adoptar diferentes modalidades. Está la observación según los medios utilizados, donde encontramos la observación estructurada y no estructurada. Según el papel de la participación del observador, encontramos la observación no participante, observación participante y autoobservación. Según el número de observadores, está la observación individual y observación en equipo. Según el lugar donde se realiza, está la observación efectuada en la vida real, la observación etnográfica, la observación efectuada en el laboratorio. Y la observación puede ser participante y estructurada. La observación participante se pone atención a ciertas cosas, pero no a otras. Se observa por simple curiosidad o con ciertos propósitos. Para que la observación sea una herramienta de investigación científica, se necesitan las siguientes condiciones: que sirva para un problema de investigación previamente formulado, que sea planteada sistemáticamente con anterioridad, que las observaciones sean registradas sistemáticamente y relacionadas con teorías y proposiciones teóricas generales, y que la observación sea sometida a pruebas y controles acerca de su validez. Eso es todo, profe. Muy bien, Karen. Todo lo que usted acaba de decir, ya sigue Stephanie Montoya, todo lo que usted acaba de decir se está refiriendo a la parte primaria. Y para Andrea, aquí está la conclusión que habíamos sacado. Mire, utilizar la fuente de información secundaria agiliza el proceso de recolección de datos y disminuye los costos de la investigación. De acuerdo. Pero impacta negativamente sobre la confiabilidad de los datos. Está claro, ¿no? Ya vemos sacado esa conclusión y mire que está en el módulo. La fuente secundaria no quiere decir que puede quedar malo. Lo que pasa es que hay un cierto riesgo a que no sea tan confiable, diferente a la persona que lo hizo primario. Mire, Ladia fue y lo hizo primario la investigación, cogió fuentes primarias e hizo su investigación, pero ella tuvo su interpretación. Entonces, si yo tomo a Ladia y quiero investigar lo mismo un tiempo después, y tomo el documento de Ladia, ya estoy basándome en una fuente secundaria que toma el riesgo de que de pronto Ladia lo enfocó por donde no era, ¿sí me entiende? Entonces, ahí donde la fuente secundaria puede tener un alto riesgo de confiabilidad, pero no quiere decir que está malo, ¿de acuerdo? Ahora sí, Ladia, técnicas para el registro de información. Yo creo que también quiere hablar de eso, entonces yo voy a dar unas y ella que las otras, ¿vale? Para no dejarla sin qué decir. ¿Quién? Cindy. No, empieza Cindy. Listo. Ay, pero yo alité la mano. Ah, Montoya, como la bajó, Stephanie Montoya, como usted bajó la mano, hágale pues, Chicos, técnicas para el registro de la información secundaria. Son datos que han sido recolectados o obtenidos por otros. Ahí encontramos la ficha, que es de carácter documental, ya sea prensa, archivos o libros. Es un medio intersubjetivo de información que puede ser utilizado no solo para el investigador que
la hace, sino para otros investigadores. Su consulta es rápida porque generalmente las fichas se ordenan según el tema y se enumeran. La fidelidad de lo que en ella se consigna asegura su utilización para varias personas y en cualquier momento. En estos tipos de fichas encontramos las fichas bibliográficas, que son las dedicadas a registrar información básica. Contienen títulos, el título, autor, editorial, fecha de edición, etc. Puede ser de un libro, ensayo o artículo. Y las fichas de contenido, que se dedica a registrar y consignar extractos o aportes completos, citas textuales, resúmenes de libros, ensayos, artículos. Y la diferencia entre estos dos tipos es que en la primera depende de la existencia y disponibilidad de los libros, artículos o periódicos. La segunda se fundamenta en los conceptos e hipótesis que han originado la investigación. Muy bien, Estefanía, exacto. Usted me habló de la secundaria, entonces yo creo que ya quedó claro esa primaria y secundaria, y con lo que Cindy nos va a decir, pues a ver, vamos a ver qué nos dice Cindy. Profe, las técnicas que yo encontré para la información se me perdió. Dice que las que yo encontré facilitan el proceso de reunir y procesar información de varios temas de una manera sistemática. Entre ellas destaca la lectura, el subrayado o la toma de notas. Por lo menos una que es la lectura, porque yo encontré 6 técnicas. En la lectura es un proceso cognitivo complejo en el cual se decodifican símbolos para construir o derivar un significado. Es una manera de compartir información e ideas, por lo tanto, es un módulo de comunicación. La comprensión lectora es la habilidad de leer un texto, procesarlo y entender su significado. Tanto la lectura como la comprensión lectora son interacciones complejas, ya que están influenciadas por el conocimiento previo del lector, sus experiencias, actividades y percepción del lenguaje. También dependen de la creatividad y el análisis crítico. Otra técnica es el subrayado. Dice que consiste en colocar líneas horizontales debajo de los fragmentos o palabras que requieren resaltar de un texto. En algunas oportunidades, el subrayado puede consistir en usar un color de fondo distinto en vez de líneas. Primero se debe leer el texto en cuidado para entender de qué se trata. Luego se debe leer una segunda vez. En esta oportunidad subrayado lo que se siente que es importante o lo que se debe destacar. Usualmente el subrayado debe tener sentido por sí mismo, por lo que el área resaltada debe ser coherente por sí misma. Otra técnica es la toma de notas. La toma de notas tiene como propósito ayudar a recolectar información. Existen muchos métodos para hacerlo, lo cual la técnica dependerá del proyecto que se está realizando, sin importar el método que se use o la organización es clave al tomar las notas. La idea general es que las notas no deberían ser muy largas, deben tener suficientes palabras claves para recolectar el contenido inmediatamente. Otra técnica es el resumen. Un resumen es una breve recapitulación de una investigación, tesis, procedimientos o análisis sobre un tema determinado. Se utiliza para saber de qué trata un trabajo en particular sin tener que leerlo completo. Por ese motivo, se colocan al principio de cualquier trabajo académico o manuscrito. Son usados tanto en el área científica como en las humanidades. Los resúmenes pueden ser informativos, explican el propósito, método y resultados de la investigación, o descriptivos, que proveen una descripción sobre el tema de trabajo sin explayarse en el contenido. La quinta técnica es el mapa de concepto. Los mapas de concepto son herramientas gráficas que ayudan a organizar y representar el conocimiento. Suelen incluir conceptos, ideas o información rodeadas de círculos o cuadros. Las relaciones entre los conceptos son indicadas a través de líneas que los unen. Esta herramienta es usada para desarrollar el pensamiento lógico y las habilidades de estudio. Y otra técnica son los esquemas, que dice que son representados gráficos del subrayado. Los esquemas incluyen las ideas principales del texto, así como también las ideas secundarias del mismo y algunos detalles adicionales. Al igual que el subrayado y el resumen, permiten saber que se trata de un texto sin tener que leerlo en su totalidad. Y
Para realizar un esquema, primero se debe realizar una lectura y comprensión del texto. De esta manera se pueden extraer los conceptos e ideas del contenido. Los esquemas incluyen palabras claves o conceptos muy cortos. Son similares a la toma de notas, pues deben ser realizados en las mismas palabras y lenguajes del que los elabora. Muy bien, Cindy. Exacto. Mire que hay varias formas de cómo uno empezar a investigar, ¿no? Y hacer sus trabajos. Baje la mano, Cindy. Ahora sí, Laia, hágale. Profe, pues es que son las mismas 6 técnicas, por eso yo le dije que yo le decía unas y que ya las otras, porque pues para no dejarla sin hablar, pero pues es que yo ya he hablado y ella no había dicho nada. Pero entonces, a ver, ¿es la misma versión? Sí, porque son las mismas 6 técnicas que yo tengo. Dale, ¿cuáles son? Esas mismas, profe. Eso es que yo encontré otras, pero es que esas otras no me convencen. No, pues dígalas. Pero pues ya voy. Dice operación. Una operación representa las principales etapas del proceso, se crea, se cambia o se añade algo. Normalmente los transportes, demoras y almacenamiento son elementos más o menos auxiliares. Las operaciones, por el contrario, implican actividades tales como conformación, montaje, corte y desmontaje de algo. Inspección. Se produce cuando las unidades del sistema productivo son comprobadas, verificadas, revisadas o examinadas en relación con calidad y cantidad, sin que esto constituya cambio alguno en las propiedades de la unidad. Transporte es el movimiento del material o personal u objeto de estudio desde una posición o situación a otra. Cuando los materiales se almacenan cerca o menos de 1 metro para efectuar operación y que el movimiento efectuado deposita después de la misma se considera parte de la operación. Demora. Se produce cuando las condiciones no permiten o requieren una ejecución inmediata de la aproximación planificada. La demora puede ser evitable o no, siempre y cuando todos los procesos conlleven a un fin específico. Almacenamiento. Se produce cuando algo permanece en un sitio sin ser trabajado, un proceso de elaboración, esperando en acción una fecha posterior. Este puede ser temporal o permanente, dependiendo del tipo de investigación. Actividad mixta. Cuando se desea indicar que varias actividades son ejecutadas al mismo tiempo por el mismo elemento en el mismo lugar de operación. Se combinan todas las actividades para efectos de numeración y cada actividad debe numerarse de forma independiente. ¿Y por qué no le gustaron? Pues porque no me parecieron como tan acordes al tema. Es que yo busqué varias, pero pues las 6 técnicas que yo sí ni me gustaron más, pero pues esas como para complementar. Lo que pasa es que las 6 técnicas que usted tiene y Cindy son general, pero ese es un tema más puntual. Entonces, no, Ajá. igual, está bien. Está bien. Bueno, listo. ¿Quién más tiene acerca de las técnicas de investigación? Me falta por hablar, no ha hablado, bueno, Herrera sí habló, falta Jennifer Murillo, no está. Profe, yo tengo sobre la observación. ¿Quién habla allí? Jennifer Osorio. Dale, Jennifer. Ah, esto faltaba usted, estaba muy callada, cuéntemelo. Lo que pasa es que he tenido problemas con el internet, profe. Ya. Bueno, la observación científica, según Abraham Kaplan, es búsqueda deliberada, llevada con cuidado y premeditación, en contraste con las percepciones casuales y en gran parte pasivas de la vida cotidiana. Según los medios utilizados para la sistematización del observado, el grado de participación del observador, el número de observadores y el lugar donde se realiza, la observación adopta diferentes modalidades. Primero, según los medios utilizados, que se clasifican observación no estructurada y observación estructurada. Según el papel o modo de la participación del observador, se clasifica en observación no participante, observación participante o autoobservación. Según el número de observadores, en observación individual o observación en equipo. Y según el lugar donde se realiza, en observación efectuada en la vida real, que es trabajo de campo, observación etnográfica y observación efectuada en el laboratorio. La observación puede ser participante y estructurada. La observación participante
Dice que la observación de cada día se hace en primer lugar al azar, es decir, se pone en atención a ciertas cosas pero no a otras. Se observa por simple curiosidad o con ciertos propósitos. En otras palabras, es un mismo acontecimiento como una ceremonia matrimonial o un grupo de niños jugando. Puede dar origen a observaciones similares para las personas que lo observan o por el contrario, a observaciones completamente diferentes. Por ejemplo, tomando el caso de una empresa, las personas que trabajan y conviven diariamente dentro de ella, empleados, directivos y trabajadores, hacen diariamente múltiples observaciones sobre el funcionamiento de la empresa que no son necesariamente científicas. Esas observaciones se caracterizan por su selectividad, por su inconsistencia y por sus omisiones. Cómo funcionan las máquinas, que los trabajadores hagan su trabajo, que la nómina esté completa, etc. Pero se puede dar el caso que llegue un psicólogo o un sociólogo industrial especialmente contratado para hacer una investigación científica, por ejemplo, sobre las relaciones personales entre técnicos, empleados y trabajadores. ¿En qué se diferencian las observaciones del psicólogo o del sociólogo de las que diariamente hacen las demás personas pertenecientes a la empresa? Para que la observación sea una herramienta de investigación científica se necesitan por lo menos dos condiciones. Por lo menos estas condiciones, que sirva a un problema de investigación previamente formulado, que sea planeada sistemáticamente con anterioridad, que las observaciones sean registradas sistemáticamente y relacionadas con teorías o proposiciones teóricas generales, que las observaciones sean sometidas a pruebas y controles acerca de su validez. La observación participante se encuentra dentro de la observación no estructurada. La técnica de la observación no estructurada es aquella en la cual el investigador tiene como propósito principal lograr un conocimiento exploratorio y aproximado de un fenómeno, en vez de tratar de comprobar algunas hipótesis. Se denomina no estructurada en el sentido que el investigador no tiene conocimiento de tal fenómeno que le permita desarrollar un plan específico para hacer las observaciones antes de empezar a recoger los datos. Perfecto, Jennifer. Dame tu número de teléfono antes de que me olvide. 317-425-5816. Muy bien. Bueno, entonces ahora sí, me falta Jaime Villarreal por intervenir. Y aquí estoy mostrando la entrevista como técnica para la información primaria, la encuesta como técnica para la información primaria. ¿Qué hablamos sobre esto? Ventajas de la encuesta. Y hay una clasificación. Dale, Jaime. Jaime. Hola, profe. Sí, estoy revisando aquí un momentico, profe. Bueno, mientras Jaime hace la intervención, ¿quién va a hablar? Aníbal. Aníbal, dale. Tengo algo cortico que encontré sobre la encuesta. Dale. Este método consiste en obtener información de los sujetos de estudio, datos, opiniones, actitudes o sugerencias. Hay dos maneras de obtener la información: la entrevista, el cuestionario. La entrevista es la comunicación interpersonal establecida con el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. Características: más eficaz, permite aclarar la pregunta, aplicable a cualquier persona. Cuestionario: está destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el investigado o consultado llena por sí mismo. Ventajas: abarca mayor área geográfica y mayor número de personas. Menores gastos de personal, menor tiempo para llegar a un mismo número de personas, mayor libertad en las respuestas y puede enviarse por correo. Cuestionario: las desventajas: puede haber problemas con la calidad y cantidad de los datos. Puede ser no devueltos. Pueden evadir las respuestas o no darle la importancia. Debe ser objeto de una cuidadosa evaluación. Eso fue lo que encontré, profe, algo corto. Muy bien, Aníbal, correcto. Ya quitó la cámara, ¿pilla? Lo que dijera. Bueno. Jaime, listo para cerrar con broche de oro. Su conclusión del día de hoy. Profe, yo encontré que pues, la técnica como encuesta
sería como el método de investigación capaz de dar respuesta a problemas tanto en términos descriptivos como en relaciones variables. O sea que pues nos puede pues dar este tipo de información pues según el diseño y el rigor pues, de la información que se obtenga. ¿Qué más encontré? Pues las ventajas, yo coloqué dos. Una, cuando se requiere generalizar el resultado a una población definida, porque es más fácil obtener una mayor muestra que en otras metodologías. Y otra que saqué es especialmente indicada para recoger opiniones, creencias o actitudes. Y coloqué una desventaja, que la desventaja podría ser una dificultad para establecer relaciones causales. Muy bien, Jaime. ¿Quién vio el video? Yo, profe. ¿Quién habló? Laia. Dale, Laia. Pues, profe, el video como tal, pues es corto, habla sobre los instrumentos de recolección de datos, que es como lo que hemos estado hablando. Espérenme, que es que no encuentro el Word. Este no es, ya. Y también nos hablaba de la validación de datos y la validación de campo. En la de los instrumentos es lo que estamos hablando de cómo se debía recolectar, qué debíamos de investigar y pues todos los tips que debíamos de tomar. Validación de técnica era la verificación de que los equipos mantienen las características y los resultados que se han procesado. Y el de campo, espérenme que esta sí no la encuentro. Es que esta sí la abrí por link. ¿Es esta? No, esta no es. No, esa sí no la encuentro, profe. Es que esa sí la abrí por link y creo que no copié el link. Compañero, la validación de campo, pues ahí decía que... Dale. Dale, dale. Lady. Lady Pico empezó bien, ¿por qué frenó? No, es que se me zafa el micrófono y dice que se desconecta aquí en la pantalla. Dice que la validación de campo es hacer una encuesta a un grupo de personas diferentes a las relacionadas, ¿sí? Para saber si se está manejando un lenguaje claro, si la información, las preguntas van acorde. Dice que son para ver si los métodos que están acertados y se relacionan referente a lo que se está investigando o a lo que se está relacionando. Es mirar como el lenguaje, que los instrumentos sean acordes, que las preguntas no tengan como ese doble interpretación para que no se salga del contexto. Correcto. Obvio, hay que estar focalizados, ¿no? No salirse del tema. Dale, Andrea Herrera, ¿qué vas a hablar? Profe, acerca de esa validación de campo, algo más que se habla en el video, es que esta validación de campo se hace con el fin, se toma como una pequeña muestra con el fin de verificar la aplicación directa sobre el proyecto que se va a tratar, y su finalidad es corroborar que los instrumentos que se tienen empleados sean los adecuados para esa población que estamos investigando. Ahí se evalúa que el lenguaje sea el adecuado, que por ejemplo, si se usan gráficas sean las adecuadas, que la población a la cual se selecciona para determinada encuesta sea la adecuada dependiendo la problemática que nosotros tenemos planteados. Y ahí se tienen en cuenta población, costumbres, el contexto en el que se desarrollan ellos académica o laboralmente.
Muy bien, Andrea. Bueno, muchachos, créanme que hoy sí quedé satisfecho con las intervenciones que ustedes hicieron. Y para concluir, pues ahí está en la pantalla, dice, traer a la memoria, los instrumentos de recolección tienen alto impacto sobre la validez y confiabilidad de los resultados de investigación. O sea que ahí están las herramientas para que usted haga una buena investigación y de esa investigación, de esos instrumentos que usted utilice, pues es donde va a dar la validez y la confiabilidad de su investigación. Listo. Entonces la próxima clase, supuestamente la cuarta, no, supuestamente la cuarta semana y sería como el parcial. Entonces miren lo que vamos a hacer. Lo voy a premiar en lo siguiente. No voy a hacer el parcial. Escuche pues. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, ya no van los temas de qué página del módulo. Ya llevo notas. Entonces, como se han portado bien y esta vez sí investigaron, aportaron, creo que les quedó claro la construcción del conocimiento el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la próxima clase, que será el parcial, cuarta semana, ¿verdad? Voy a hacer lo siguiente. Voy a promediar las notas que tengo con la que viene entre 8 días. Una sería la tercera nota. Y como vamos a ver la clase, el día 2 ya no venimos. ¿Sí me entienden? Es decir, si hubiera parcial, yo haría el parcial, se los cuelgo a la plataforma y listo. Pero entonces no, vamos a dar clase normal y voy a sacar una nota más para completar 3 notas. ¿Sí? Los que no tienen nota, pues hacen un ensayo, ya les digo ahora cómo. De la página 7 a la 20, que fue la primera intervención. Los que no tienen nota en la primera, cojan el módulo de la página 7 a la 20 y me hacen un ensayo. ¿Sí? Y lo puede leer, inclusive lo podemos leer dentro de 8 días para sacar esa nota que les falta. Profe, yo no me acuerdo si tengo nota del primera clase. ¿Rosaura qué? Marín. ¿Tienes nota de la primera clase? 4 o 5. Ah, bueno, profe. Bueno, Profe, entonces... qué pena, es que yo no recuerdo si yo tengo nota de la primera clase. Sí, 4. Ah, bueno, gracias. Villarreal, ¿no? Sí, 4. Hoy 4 o 2. Entonces, Excelente. dentro de 8 días, que sería 26, cuarta semana, sería el parcial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a dar la clase normal. ¿De qué página? ¿Qué página? Saco una nota promedio y esa es la nota de parcial. Y como damos clase, el día 2, lunes festivo 2, no nos conectamos, ¿de acuerdo? Entonces, Sí, profe. Bueno, profe. página 33, Listo. dice tema 5, población y muestra. Esa sería la página 33. A la tipos de muestreo. Aquí hay un video de 4 minutos. Este video dura 3 minutos. Población. Miren este mapa conceptual para que lo analicen. Población, ejercicio. Aquí ya vamos a ser más puntuales. La muestra, cómo es la muestra, el muestreo no probabilístico, muestreo probabilístico, tamaño de la muestra. Esa fórmula sí, ahí sí, quien la pueda descifrar. El ejercicio de evaluación importante que la hagan en una población de 300 estudiantes, es bueno que lo hagan. Este ejercicio de la página 40, ojo, lo voy a preguntar. Bueno, dejémoslo hasta ahí porque como voy a, este ya es unidad 2, formulación de proyecto de investigación. Aquí donde ya empezamos a formular la pregunta, problema, entonces cuento. Entonces dejémoslo hasta allí. Entonces, como tengo que darle opción a los que no tienen la primera clase para que me hagan el ensayo, entonces vamos de la página 33 a la 40. A la 40, porque no quiero cortarlo, porque ya en la 41 vemos formulación del proyecto de investigación. Y ya iría más o menos, iría a la mitad del módulo, vea. Este módulo tiene 93 páginas, ya vamos por la 41. ¿Listo? Entonces vamos de la 33 a la 7 paginitas. Entonces investiguen, ojo con ese ejercicio importante de la página 40. ¿De acuerdo? Entonces, hoy estuvieron muy
muy bien en sus exposiciones. Gina, ¿de qué me hablaste hoy? Gina fue la segunda que habló. Gina. Sí, profe, las diferencias entre la información secundaria, primaria, sobre un momentico, profe, sobre preexperimental. Bueno, pero no tengo nota de la primera, ¿no? No, profe. Entonces, para que haga el ensayo de la página 7 a la 20, para que dentro de 8 me lo lea. Bueno, Profe, la primera yo tengo nota. Andrea, sí, la primera que tiene 5 y hoy 4.8. Listo, Profe, ¿no sería bueno que nos diera como el resumen de las notas para que Pues todos aquí- sepamos bien? Pues se la voy a dar dentro de 8 días, pero voy a hacer las de hoy, pues desde hoy, pero dentro de 8 días, más la de 8 días, y la veo entre 3 y saco el promedio de parcial, ¿listo? Vale, profe. Cindy no tiene la primera. Hoy 4.7. Gina no tiene la primera, hoy 4.6. Andrea 5.4.8. Rosaura 4.5, 4.7. Jenny Betater tiene un 5, hoy no asistió. Entonces díganle a Jennifer, porfa, que me haga el ensayo de lo de hoy. Jennifer Osorio no tiene la primera, ¿no, Jennifer? Sí, pero no la ¿Hijo de tengo. Jennifer Murillo? Jennifer Osorio. Ah, No. porque Jennifer Murillo sí estuvo en la primera clase. No, Jennifer Tatiana. Es la que tiene la primera, un 5 y no tiene hoy. Jennifer Osorio sacó 5, le falta la de la página 7 a la 20. Bueno, señor. Karen Lorena Zapata no ha encontrado. Juliet Pico me dé la primera, hoy sacó 4.5. Stephanie Montoya me dé la primera, hoy sacó 4.5. Karen Giselle Gil, 5.5. Laia, 5.5. Stephanie Ceballos, 4.5, 4.5. Lorena Casanova, yo creo que esta niña es de sábado. Jennifer Murillo, 5, 4, 5. Venga, ¿y por qué hoy no estuvo? Ah, espérate, Jennifer Murillo. Este 4.8 de quién es, otra Jennifer. Espérate, a Jennifer Murillo me dé la de hoy. ¿Y que también haga el ensayo, profe? Sí, claro, de hoy. Bueno. Aníbal Lozada, 4.5, 4.7. Jaime Villarreal, 4.4.2. Y Emily Valencia, 5.5. ¿Listo? Entonces, dentro de 8 días saco la tercera nota, saco el promedio y esa es su nota de primer parcial, ¿de acuerdo? Y dentro de 8 días también les va a tener claro cuál va a ser el trabajo de investigación de ustedes, muchachos. Entonces, no siendo más, siendo las 8:47, muchachos, que descansen, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias, profe.